¿Sabías que sí existe la tumba de la Llorona? Esta tumba se encuentra en un antiguo pueblo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Este lugar es el único en donde el Vaticano ha confirmado que la Llorona se aparecía, a tal grado de hacerse un exorcismo. Lo que se cuenta es que desde el año 1850 se escuchan sus lamentos aquí. El dueño de estas tierras, en 1963, mandó hacer una cruz grande arriba del Calvario, pero en una tempestad le cayó un trueno a la cruz y la despedazó lanzando piedras hasta 300 metros de distancia. Desde hace años, en estos campos de cultivo, muchos campesinos llegaban a trabajar las tierras. Cuando todos los campesinos regresaban a sus casas en los años de los 1800, en su recorrido entre estos ranchos, escuchaban quejidos y llantos de una mujer de blanco, a la que veían flotando con un velo muy delgado entre los campos, e iba sollozando el popular llanto. ¡Ay, mis hijos! Muchos de estos campesinos le contaban a sus familias que la escuchaban, y otros tantos aparecían muertos o simplemente desaparecían así, y se creía que la Llorona se los había llevado. Cerca de estas tierras había un río en el que aparecían los cuerpos de los campesinos, a los que acosaba la Llorona. Ya cansados de lo mismo, los dueños de estos campos trajeron a frailes españoles, que eran representantes en esa época de la Iglesia Católica. Pero ellos no podían decir que había un ente hasta que hubiera pruebas, antes de proceder, así que mandaron a los frailes a que se quedaran a dormir, y durante la noche uno de ellos en su recorrido oyó los lamentos desesperados de una mujer, y al día siguiente dijo lo que pasa allí. Yo he escuchado gritos, y no solo eso, vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos, hasta ese punto, donde ahora está la tumba, y dejaba de llorar. Lo mandaron al Vaticano. La iglesia ordenó que se construyera esa tumba. Y no solo eso, en ese lugar se hizo el primer exorcismo en México, en donde se determinó que una entidad estaba habitando en un lugar físico. El llanto de esta mujer dice así: ¡ay, mis hijos! Pero, por si aún no conocen la historia, esta mujer había tenido 3 hijos con el amor de su vida, y él, al no querer estar más con ella, hizo que la mujer enloqueciera, y en un río cerca de su casa ahogó a sus hijos, en venganza contra el marido. Ellos fallecen, su marido se entera, y ella, en lugar de sentir esa satisfacción que pensaba ganar ahogando a sus propios hijos, empezó a sentir un profundo arrepentimiento, un gran dolor. Tan es así que todos los días, al borde de ese río, se ponía a llorar, hasta que ya no soportó más. Se amarró a una carreta y se aventó a ese río para morir, con la esperanza de poder reencontrarse con sus hijos. Pero según la Biblia, el peor pecado que puedes hacer es matar a tus propios hijos, ya que es una burla hacia Dios, porque son un regalo de Él. Así que al suicidarse, jamás pudo reencontrarse con ellos, y su espíritu se quedó con un profundo dolor y enojo, que aún después de tantos años, sigue vagando su espíritu buscando a sus hijos. Y si no encuentra a los suyos, se lleva a otros. La leyenda dice que si entras a un río siendo un niño y escuchas a la Llorona, es porque ella ya te está acechando. ¿Y tú, has escuchado su perturbador lamento?